comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, empezamos esta nueva edición de Nuestros Temas en un día bastante hostil para todos los seres vivos, ¿no? No solo para los seres humanos, la verdad que está complicadito con este viento sonda. Si escuchan por ahí un ruido, es el viento que está soplando por arriba nuestro. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Susana, ¿cómo estás? Sí, bueno, una jornada de estas de viento anunciado y bueno, ahora cumplido, el anuncio cumplido, bueno, con suspensión de clases aparte, ¿no? Sí, en los institutos preuniversitarios, con actos de colación en nuestra universidad justo hoy. Así que bueno, vamos a tratar de ir informando durante el día todas estas novedades. Sí, la Secretaría de Bienestar Universitario también ha suspendido las actividades en el complejo número 1 del Palomar, porque bueno, claramente no es un día para hacer actividades al aire libre, así es que están suspendidas también por la Secretaría de Bienestar Universitario. Igual toda la información la pueden consultar, por supuesto, en la página de la UNSJ, que ahí usted y su gente está cargando todo el tiempo. Exactamente, y en las redes sociales de la universidad. Y en las redes sociales. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que habíamos planteado en base a las noticias que no son para nada. Que de verdad no nos gustaría, que este tema tenga tanta vigencia. Así es, datos de pobreza, datos duros y crudos, como se dice periodísticamente. Y bueno, un primer semestre que tenemos índices de todo tipo, indicadores de todo tipo, pero uno que nos preocupaba mucho era el de pobreza, que estaba en el 52, ha sido medido, el 52,9%. Y vamos a estar viendo enseguida una plaquita que también afecta, Susana, a la población de niños y niñas de Argentina, menores de 14, porque hay un 66% de niños en esta situación. Los más vulnerables, ¿no? Los niños y los viejos son los que peor la están pasando en cuanto a pobreza. Bueno, pero queríamos en esta oportunidad hacer un análisis que no fuera no solamente desde el punto de vista del análisis económico, ¿no? Porque por ahí tenemos la idea equivocada de que se es pobre si uno gana poco, nada más. Pero hay otros parámetros, otros valores, otros indicadores que miden la pobreza. Y por eso hemos invitado Tenemos un panel interesante porque vamos a hacer otras miradas sobre el tema de pobreza. Bueno, vamos a empezar, si le parece, por Marcelo Alós, que es economista, doctor en economía, quien nos acompaña desde la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Sociales, con su visión. Hola, Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por unir. Y que ha estado en Sama varias veces. Sí, lo estamos consultando asiduamente por sus conocimientos. También nos acompaña Virginia Córdoba, de la Diplomatura de Pobreza y Urbanismo. Bueno, Virginia, gracias por estar acá. Y Virginia ha venido acompañada, ha venido con Mariano Soler, quien también, ustedes han hecho juntos el trabajo en la diplomatura, ¿verdad? Y está también con nosotros Lorena Marinero, a quien le tocó coordinar esa diplomatura. La verdad que cuando vimos el título de pobreza y urbanismo nos llamó la atención, ¿no? Porque decíamos, bueno, realmente otra manera de mirar. Claro, porque uno tiende a hablar de pobreza en nivel de ingresos, o en niveles de canasta básica. Siempre números. Pero bueno, evidentemente numéricos. Es algo que es, por ahí dijeron la palabra multidimensional. Exactamente. Creo que la diplomatura se llamaba así, Lorena. Pobreza, urbanismo, pobreza multidimensional, urbanismo y ciudades sustentables. ¿Qué tal? Bueno, ¿Y nos darías un pantallazo de qué se trata, por qué fue elegido ese tema y cómo están mirando ustedes el tema de pobreza? Y la verdad que surge la iniciativa en ese momento de la Secretaría de Extensión, convoca al Ministerio de Desarrollo Humano, al cual yo pertenezco, en el Observatorio de Desarrollo Social, en donde estábamos midiendo la pobreza multidimensional y nos empezamos nos interesó la temática de integrarla al urbanismo y a las ciudades sustentables porque nosotros trabajamos desde el Ministerio
y desde el gobierno de San Juan con la Agenda 2030, que nos permite mirar más allá de la inmediatez de lo que sucede en la vida cotidiana de las personas, sino empezar a pensar un gobierno que tenga una mirada sustentable, con un plan estratégico. Bueno, todas esas actividades que teníamos desde el observatorio nos llevó a dialogar con la universidad, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y diseñamos una diplomatura que básicamente lo que tenga una mirada integral, porque el objeto de estudio de las ciudades, del urbanismo, de la pobreza, es un objeto de estudio complejo que necesita miradas transdisciplinares y justamente que sea en la Secretaría de Extensión nos permite que formemos agentes de cambio, no solamente que tengamos personas idóneas, capacitadas, capaces de mirar el urbanismo, pensar las ciudades como ciudades sustentables, cuidando el medio ambiente, pensando el ordenamiento territorial, sino que también podamos ver que están atravesados por la pobreza, que tenemos que hacer algo, que la inmediatez de los números nos lo solicitan y que realmente tengamos agentes de cambio social. Por eso la diplomatura propone una parte teórica y una parte práctica. A mí me tocó básicamente hablar el tema en el módulo de abordaje territorial, porque yo soy especialista en abordaje integral de las problemáticas sociales en el ámbito comunitario, y básicamente ayudar a los chicos a que dentro de toda su formación pudieran tener la mirada territorial y comunitaria y la estrategia de acción. Exacto. ¿Sí? Porque nosotros necesitamos estrategias de acción concretas, aunque sea no fue muy ambiciosa. O sea, sí teníamos la idea de hacer grandes cosas, pero bueno, teníamos que bajar a objetivos reales y viables, y es lo que le propusimos a los diplomandos. Así que surgieron trabajos excelentísimos, estamos muy contentos con la diplomatura. Se están por entregar los certificados dentro de poco. A fin de mes creo que ya están. Bien. No quisiera mentir, pero esa es la información que tenemos. Ya a fin de mes están. Nos llevó mucho trabajo, pero hicimos unas articulaciones interesantísimas desde la universidad también. Coordinamos con Anchipurac para tener actividades conjuntas, para tener un convenio de trabajo colectivo, porque creemos que la universidad no puede estar ajena del cambio climático y del cambio social que estamos viviendo repentinamente con esta debacle de pobreza que estamos teniendo en este momento. Bien, bueno. Enseguida vamos a hablar con Virginia y con Maxi, que ellos han, justamente, uno de los trabajos finales que más nos interesaba conocer es el de ellos dos. Pero, ¿te parece que miremos las plaquitas con los números? Dijo la palabra pobreza, tenemos plaquitas, ahí el señor director, y tenemos un economista que nos va a ayudar a pensar. Y le preguntaría, si me ocurre a Marcelo, si era esperable este resultado, esta medición de este semestre con un número tan alto, ¿no? 52,9% en lo que hace a personas, que estamos hablando que, para redondear, la mitad de cada argentino es pobre. O sea, era uno de cada dos. Sí, era esperable. Venimos de un indicador de pobreza del segundo semestre del año pasado alto, de 41 puntos, y con el incremento de los precios de la canasta básica, digamos, ¿no? Que por efecto de la devaluación, básicamente, que hubo en diciembre, y después el arrastre que la devaluación provocó, obviamente incrementó muchísimo el valor de la canasta básica, más de un 100% en el semestre pasado y el primer semestre del 2024, por un lado, y por otro lado, el estancamiento de los ingresos de las personas, digamos, ¿no? Porque ese combo de incremento de precios que incrementaron la canasta básica
y el estancamiento de los ingresos de las personas, sobre todo en el primer trimestre de este año, porque el segundo trimestre de este año bajó un poquito la pobreza según las estimaciones de la UCA. Lo que hicieron es que la pobreza del primer trimestre de este año estuviera 11 puntos por encima del último semestre del año pasado, que son mucha gente que ingresó en la pobreza. Recordemos que la pobreza, ¿cómo se mide la pobreza? Cada persona, el ingreso per cápita del hogar de esa persona, ajustado por la unidad de adulto equivalente, porque no es lo mismo un adulto que un chico en cuanto al ingreso que necesita para compensar las calorías, y cuánto cuesta la canasta básica alimentaria, cuánto cuesta en términos que está definida por especialistas nutricionales y demás, eso se lo valoriza, y a esa canasta básica alimentaria se le suma un coeficiente que se llama el coeficiente de Engel, que tiene que ver con los otros gastos por encima de los alimentarios para poder vivir, que son básicamente los gastos del hogar. Claro. Entonces, si la persona está por debajo de la canasta básica total, que es la alimentaria más los otros gastos, se la considera pobre. Si está por debajo sus ingresos de la canasta básica alimentaria, se lo considera indigente, si no le alcanza ni siquiera para comprar los alimentos y las calorías mínimas. Hay una placa de eso también, Carlos, Sí, ¿no? sí. Una que muestra el nivel de indigencia y... Bueno, los indigentes, por ejemplo, si bien la pobreza subió un montón, el caso de los indigentes yo diría que es más complejo todavía que la pobreza, porque aumentó respecto al año pasado. Respecto al primer semestre del año pasado, el doble de indigentes hay. Este semestre respecto al primer semestre del 23. Bueno, veíamos... Por lo cual hay el doble de gente que no accede a los ingresos suficientes como para comprar las calorías que les... Básicas. Lo básico. Y ahí tenés un indicador que salió hace unos 15, 20 días atrás, que tiene que ver con los chicos. Ahí está. Que hay 1,5 millones de chicos que no alcanzan, que se van sin cenar. Bueno, ese dato también es tremendo. No sé si se pudo completar esa plaquita. El 66,1% de niños y niñas de Argentina viven, menores de 14 años, en situación de pobreza, y un 27% de esos mismos niños, ahí está la placa, ahí está, mira, son indigentes, ¿no? Que es lo que decía Marcelo, que ya ni siquiera completan niveles mínimos de calorías, de acceso a canasta básica. O sea, 2 de cada 3 chicos son pobres y 1 de cada 4 chicos no tiene el nivel suficiente de ingresos para poder acceder a las calorías mínimas, lo cual es un tema complejo en sí mismo. Mirar la pobreza por ingreso, más complejo es si le agregamos las otras miradas, digamos, ¿no? Y tremendo si pensás en las consecuencias. No, absolutamente. ¿No? Porque vas a tener una generación de chicos malnutridos o desnutridos, que ya sabemos que cómo afecta eso su desarrollo, no solamente físico, mental, intelectual. Las consecuencias van a ser, no es que van a afectar a esos niños y nada más. Claro. Las consecuencias van a ser mucho más graves. Sí, y el problema es que es una situación que en el tiempo uno esperaría que se vaya solucionando, y por el contrario, digamos, ¿no? Venimos, si uno mira la serie histórica del índice de pobreza, la pobreza bajó entre el 2004, 2005 y 2011, y a partir de ahí empezó a subir de vuelta y viene en no retorno, digamos, ¿no? O sea, como que cada gobierno que viene o cada periodo que va pasando, uno espera que baje la pobreza, y la verdad que no, salvo un estancamiento en algún tiempo, no hay mejoras o más gente que tenga el ingreso suficiente para estar por encima de los umbrales de pobreza o indigencia. Y eso es grave. Ni siquiera si hoy ocurriera un milagro y se parara la inflación y los sueldos aumentaran, ¿no? O sea, ya hay consecuencias Ya hay consecuencias. A ver, el segundo trimestre bajó respecto al primero, como decía recién, la pobreza, ¿no? Bajó un poquito respecto al primero, porque bueno, los precios dejaron de crecer tanto en el segundo trimestre y los ingresos en algunos casos se recompusieron. La UCA calculó ese 52 para el primer trimestre en casi 56, con lo cual el segundo trimestre debe haber sido 50 y tantos para que queden 52,9, 53 casi, y es muy posible que el segundo semestre también baje un poco la pobreza, pero vamos a quedar más alto que el segundo semestre del año pasado, seguro. Claro, seguro. Y eso es lo complejo. Y no hay manera de recuperar esos meses terribles que tuvimos de inflación galopante y de pérdida del poder adquisitivo, que bueno, que ¿cómo lo recuperás? No hay modo, ¿no? Porque por ahí es cierto, los salarios tienen algún pequeño incremento, pero
se queda muy atrás de todo lo anterior, de todo lo que pasó. Y en términos promedio, la canasta básica alimentaria entre el último semestre del año pasado y este se incrementó en 115%. 115%. Y los salarios se incrementaron un poquito menos del 100, pongámosle el 100. Claro. Ahí eso te da la pauta de que la pobreza aumentó, porque cada vez menos personas tienen los ingresos suficientes para comprar una canasta que cada vez más alta, ¿no? Claro, como que los ingresos claro. van por la escalera y los precios van por el ascensor, digamos. Y vaya si lo saben los comerciantes, que a diario escuchamos que están diciendo, bueno, primero cómo cambiaron los hábitos, ya la gente no busca primeras marcas ni demás, cómo eliminaron de la lista de compras un montón de productos que no es que no sean necesarios. Claro, No es que no sean y necesarios. aparte digo, sin el conocimiento, por supuesto, que tenemos solo por el hecho de comprar, uno percibe que en canasta básica, en alimentos, hay como una estabilidad, pero no así en el uso de internet, celulares, la luz, el agua, el gas, el combustible. Claro. Entonces de pronto se puede haber amesetado, digo, lo que es el precio de la carne, pero tenés, y nadie puede prescindir de la luz, del gas, del Y combustible. hay un tema interesante lo que estás diciendo, porque ese coeficiente de Engel que yo le decía, que es un coeficiente que se agrega a la canasta básica alimentaria para llegar a la canasta básica total, es un índice. O sea, no es empírico, es un índice que se construyó en la Encuesta Nacional de Hogares del 2018. Entonces ahí se vio que más o menos los gastos extraalimentarios respecto al alimentario eran 2 y pico. Entonces eso es lo que se multiplica a la básica para llegar a la total. Ajá. Ahora, en el último semestre, lo más probable es que ese coeficiente de Engel sea mucho más alto que lo que se aplica para calcular la canasta básica total. ¿Por qué? Porque las tarifas aumentaron un montón. Claro, claro. Entonces, encima, según lo que nosotros estamos mirando, esa pobreza es muy posible que esté subestimada, subdimensionada. Guau, Además, guau. ¿Se entiende, no? Me parece que también cabe mencionar que nosotros en la facultad y desde el observatorio, desde el ministerio, vimos que era importante tener en cuenta la pobreza multidimensional. Es lo Y que esto mencionábamos antes de empezar, ¿no? Se diferencia de esto que está hablando el compañero, que es una pobreza medida por ingresos. Una pobreza multidimensional está midiendo el acceso a los derechos. Exacto. Y nosotros, en términos de acceso a derechos, somos aún más pobres ahora. Claro. Virginia, Mariano, les consultamos a ellos qué opinión tienen, cómo están trabajando también en la diplomatura. Sí, primero yo les pediría, perdón Carlos, que nos cuenten de qué fue el trabajo que ustedes realizaron para ponernos un poco en tema. Bien, bueno, nosotros elegimos entre las dimensiones, las múltiples dimensiones que hacen a la pobreza y que la diplomatura nos propuso, elegimos mirar desde la perspectiva de género, cómo la pobreza afecta de forma particular, específica, a la población de mujeres. Y también desde un enfoque territorial, ¿no? Usamos estadísticas porque nos aportan Claro. a la construcción del trabajo, pero tomamos mucha información, muchos datos del territorio, un territorio concreto. Bien. Y nosotros pensamos que de los pobres y de la pobreza se ha escrito mucho. Hay ríos de tinta, sabemos todo tal sobre cual. los pobres, pero creemos que la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer es ¿por qué hay pobres? Y eso nos lleva a una respuesta que también la conversamos, la estudiamos en la diplomatura, que es la desigualdad. Esta desigualdad que tiene sus causas en las sociedades divididas en clases y en la concentración cada vez mayor de la riqueza en manos de muy pocos, ¿no? Que deja fuera a una gran mayoría. El 1% de la población Claro. mundial tiene toda la riqueza, ¿no? El 90%, algo Claro. así. Y es increíble que esto pueda suceder. Es impresionante. Maxi, Sí, María. ¿y qué resultados obtuvieron de este trabajo o a qué conclusión llegaron con respecto al género? Sí, primeramente nos pasó algo en el desarrollo del trabajo, que las estadísticas fueron variando, porque estábamos con estadísticas Claro. previas y con Virginia nos vimos la necesidad de tener que recalcular rápidamente. Había porque que actualizar. Había que Claro. actualizar y hoy los números dan cuenta de eso, en función de lo que contaba Marcelo recién. Está claro que así fue y en muchos casos lo que veíamos es cómo afectaba todo lo que era la pérdida del salario indirecto en cuanto a lo que es
el régimen de subsidios a la energía o incluso el combustible. Cómo todo eso afecta en el nivel de ingreso de la población de estudio, del fragmento que estudiamos, que es un fragmento que está ubicado, para que tengan una idea, en lo que es calle Avenida Ignacio de la Rosa y calle San Miguel, es el fragmento norte, y que a priori uno pensaría que es un sector de la ciudad que no tiene problemas, que uno pensaría, bueno, está dentro de los límites del área metropolitana y tiene garantizado acceso, que bueno, en todo el trabajo de diagnóstico fuimos develando de que no era así, de que habían muchas situaciones de violencia hacia las infancias, de violencia hacia las mujeres, y que obviamente la pobreza es un cóctel perfecto para esto. E incluso esta situación actual de degradación de los ingresos, de la degradación de las jubilaciones, bueno, obviamente contribuye de manera negativa. Bien. Este trabajo que ustedes realizaron, Virginia y Maxi, también puede que lo responda Lorena esto, ¿no? Porque ella pertenece al Observatorio Social. ¿Para quién es un aporte? Desde las tomas de decisiones, porque si no, por ahí tenemos la sensación de que sí, los trabajos llegan a resultados importantes, pero ¿quién de los que toma decisiones puede tomar los resultados de este trabajo para intentar cambiar algo? ¿Les han pedido desde algún lugar? Por el momento no nos han pedido. Recién todavía no recibimos las certificaciones, claro. Es bastante reciente, pero sí estamos nosotros haciendo de alguna manera conocer el trabajo, lo hemos presentado en las jornadas de sociología que van a ser a fin de este mes y también estamos trabajando para publicarlo en una revista científica. Y bueno, creemos que sí es un insumo para políticas públicas. Por supuesto. Absolutamente. La respuesta sería que múltiples actores tienen que tomar cartas en el asunto, porque no se puede abordar la pobreza, no se pueden abordar los territorios desde una sola entidad o un solo ente público. Tenemos, la misma población son actores de cambio, son actores que son sujetos que pueden construir ciudadanía, que pueden aportar. Las universidades, en este caso, lo hacen. La propuesta que hace, el trabajo que realmente es excelentísima, el posicionamiento ético y político que tiene el trabajo que han hecho los chicos, es un gran aporte para la política pública y para la política de extensión universitaria, para la política, para el Ministerio de Desarrollo Humano, para todo el organismo que quiera realmente tomar esta aposta, porque bueno, son múltiples los actores que pueden actuar en el territorio. Y la verdad es que es necesario. Es interesante esto que traía Lorena, que también para la universidad en su función de la extensión, porque nosotros tomamos, nuestro trabajo se inicia a partir del conocimiento que tenemos de un diagnóstico barrial que se construye en ese mismo territorio, a partir de una red territorial que ya existe en esa zona, en ese sector geográfico, donde distintas organizaciones sociales, uniones vecinales, clubes deportivos y sociales, y también instituciones como la escuela y el centro de salud, construyen una mirada sobre el territorio muy interesante. Y allí ponen sobre la mesa las principales problemáticas como consumo problemático, violencia hacia las mujeres, abuso sexual hacia las infancias, temas de salud mental, cosas que los números no las reflejan, ¿no? Claro, era esto que decíamos, Marcelo, ¿no? Antes de empezar, no solo los ingresos. Claro. No cuentan solo. Y aparte la intención de la diplomatura también es poner en valor lo interdisciplinario. En mi caso yo soy arquitecto, Virginia es socióloga, y la verdad que nos complementamos bastante bien porque nosotros siempre vamos a las causas, a lo que ya es visible. Ya vemos directamente los efectos, no vemos las causas, que por ahí ellos nos ayudan a develar un poco de la mirada de la sociología. Entonces también creo que eso es interesante interpelar a la universidad, a la sociedad en general, de tener una visión más amplia de la realidad. Si bien sabemos que la realidad es compleja y es difícil de abordar, pero bueno, eso es un elemento, una conclusión muy importante de nuestro trabajo. Y también, como decía Lorena, creemos que la universidad tiene que ser un
un lugar desde donde se interpela la política pública. De hecho, en nuestro trabajo tomamos parte de la base catastral de la Dirección de Geodesia y Catastro para ir conociendo, haciendo un mapeo preciso de la tenencia de la tierra a favor de varones, a favor de mujeres. Eso nos va dando una idea acabada de cómo está el territorio y cómo está la regularización dominial, que también eso es otro aspecto, quizás es muy técnico, disciplinarmente, pero que también refleja un grado de inseguridad en las personas cuando no pueden acreditar la titularidad de la tierra. Bueno, todo eso es parte del cóctel que comentábamos previamente. Ese es un viejo tema que también digo podría ser alguna vez parte de nuestros temas, porque realmente el acceso a la cuestión de la escritura y de la propiedad es algo que ha sido tan complejo durante mucho tiempo y en manos de determinados sectores por ahí privados y muy inalcanzables. Sí, y caro. Por ahí. Y caro, ¿no? Y carísimo. con tenencias precarias que Exacto. no se han solucionado y que debería haber una política pública para Es salir que, esas- de hecho, existe la política pública. Nosotros existe una política de regularización dominial, incluso hay hasta una oficina dedicada a eso. Hacen un trabajo arduo, pero nunca alcanza. No da obviamente. abasto, claro. No da abasto. Todo eso son financiamiento que tiene que tener el Estado. En este contexto, también es importante mencionar que tanto el Estado municipal como provincial, bueno, sus ingresos se ven menguados y eso afecta también a que estas políticas públicas se puedan desarrollar. Pero es importante tener acreditar la titularidad de la tierra porque en muchos casos es la condición necesaria para acceder, por ejemplo, a un crédito. Y sobre todo en sectores vulnerables que a veces existen créditos blandos o que con tasa accesible que da el Estado y lo primero que te piden es la escritura, digamos. Marcelo, en los bancos, por ejemplo, si uno va, te prestan si no tenés una propiedad para demostrar. No, hay un dicho que el banco le presta plata al que no le hace falta. Porque Totalmente de justamente, acuerdo. a ver, el banco te presta al que no le hace falta porque puede acreditar todo esto Claro, que estamos diciendo. bien. El banco se asegura que vos le vas a devolver lo que te va a prestar y para eso te pide antecedente, que es, bueno, tener altos ingresos, tener colaterales que son propiedades para avalar el crédito y demás. Y eso lo único que lo tienen son quienes tienen la plata, que muchas veces no le hace falta pedirla, ¿no? Y pensaba Es que en el complejo. caso de las mujeres, conocemos por la historia, que hasta no hace mucho tiempo, la única manera de poseer algo que tenían las mujeres era enviudar Exacto. o que el padre les donara alguna, pero Sí. no podían ni siquiera comprar, ¿no? Se Claro. querían Sí, sí. Y para adquirir. eso tenía que tener la suficiente dinero para poder regularizar y acreditar ponerlo la a nombre propiedad, digamos, propio, ¿no? Tiene que exactamente. gastar en abogado, escribano. Claro. Y al mismo tiempo el acceso a la propiedad privada significa el acceso o no a otros derechos. Claro, En otros tiempos históricos al voto, por ejemplo. claro, tremendo. Bueno, Bueno, quisimos tener otras miradas sí, y sobre el tema nos de falta pobreza. media hora más de programa, Sí, sí, bueno, para poder abordarlo. Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes. Muchas Marcelo, gracias, mucho Lorena, éxito con Virginia, Mariano. el trabajo. gracias por la Bueno, invitación. gracias a Ojalá ustedes. llegue a los oídos de quien tiene que llegar. Muy bien. Bueno, nos despedimos en vamos. este día de sonda. Hostil. Hostil. Será hasta el próximo lunes. Chao, nos vemos.